seguimos con el noticiero popular de Barricada TV. El gobierno ecuatoriano realizó otro embate, intento proscriptivo sobre el movimiento que encabeza el expresidente Rafael Correa. En este caso fue a través de la Contraloría General del Estado, organismo que no tiene competencia electoral, pero sin embargo trata de proscribir al Partido de la Revolución Ciudadana para las elecciones del año que viene. Para hablar del tema estamos en comunicación con la asambleísta exiliada en México, Gabriela Rivadeneira, quien entre otros cargos ha sido gobernadora de la provincia de Imbabura y presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás? Hola, un saludo muy especial. Gracias a Barricada TV por este espacio. Creemos que hoy más que nunca, en medio del confinamiento y de toda esta situación revuelta que tenemos en nuestros países, lo mejor es mantenernos integrados en la comunicación, en la información, saber qué pasa y sobre todo ser solidarios. Así que yo agradezco también a través de este medio a todo el pueblo argentino que siempre ha sido tan solidario con Ecuador. Y bueno, en efecto, el antecedente que tú has puesto no es nuevo, digamos, es algo que ya viene dándose desde hace 3 años, que marcamos desde el correísmo una ruptura con el gobierno del presidente Moreno. Y en ese marco, pues han intentado no solamente a través de la judicialización de la política, como son más de 14 casos judiciales que Rafael Correa tiene levantados, 2 de ellos con orden de prisión preventiva, el uno ya con sentencia en primera instancia, la cual está siendo apelada, que es prácticamente un caso como el que se montó en Brasil contra Lula o contra Cristina en Argentina, es decir, nace de los supuestos aportes de Odebrecht a la campaña electoral y cuando no puedan sostener eso, se van a empresas privadas, no pueden sostenerlo, se van a temas de supuestas redes de organización ilícita, entre otras, no hay cómo sostener ese proceso. Sin embargo, Rafael Correa tiene una sentencia ya en primera instancia que es por 8 años de prisión y 25 años de prohibición de participación política. Y ahí es donde realmente se delatan, es decir, lo que verdaderamente quieren y han querido en este tiempo el gobierno del presidente Moreno y los aliados de las élites económicas, medios de comunicación monopólicos, es proscribir al correísmo, empezando por la prohibición de participación política de Rafael, pero algo que Ecuador tiene de diferente del caso brasileño o argentino es que en este caso también han puesto una proscripción partidista. Es decir, a nosotros nos arrebataron a finales del 2017 el movimiento gobiernista de la Revolución Ciudadana, que era Alianza País. Cuando nos arrebataron, lo digo porque el Consejo Electoral lo que hizo fue dejar Alianza País al gobierno de Moreno, nos presentamos después opciones más. En todo el 2018 estuvimos intentando inscribirnos, sin embargo nos negaron reiteradas veces la posibilidad de inscribirnos. Hicimos una alianza para las elecciones pasadas del 19, que era de gobiernos locales, con un partido existente, un partido nacional. Y es a ese partido al que ahora tratan de proscribir 5 meses antes de cerrar las inscripciones para las candidaturas presidenciales y parlamentarias. Ese es el grado de vulnerabilidad de derechos y de ruptura del Estado de Derechos que tenemos en el Ecuador. Clarísimo. Respecto a la persecución, hay un momento clave, sobre todo en lo que tiene que ver con lo institucional, fue el referéndum que realizaron en 2018, en el cual se cambió la forma de elección de algunos cargos, por ejemplo, el antes mencionado Contralor, pero además se estableció esto que estabas mencionando respecto a que si tiene condena firme no puede ser candidato. Entonces me parece que es muy importante que nos hables un poco más de esta causa por la que a Rafael lo han condenado a 8 años, que fue en abril, si no me equivoco, de este año. Sí, correcto, pero solamente para alimentar un poco lo que tú mencionas, para tener un poco más de conocimiento, digamos, del caso. En febrero del 2018 se hace una consulta inconstitucional, además, porque entran a temas de ruptura de la institucionalidad democrática establecida en la Constitución y establecen un Consejo de Participación Ciudadana, que en nuestro caso es del poder de la ciudadanía, que a través de concursos de méritos y oposición elegía todas las autoridades de control. Lo que hacen es
dar de baja todo ese consejo que vino después de un proceso ciudadano, selección de vocales, y Moreno los puso seleccionados, es decir, él envió a 5 personas de su lista para que sean parte de esos vocales. Eso se conoce como el Trujillato, porque quien presidía justamente ese consejo era de apellido Trujillo. Este Trujillato lo que hizo fue destituir a todas las autoridades designadas por meritocracia y poner las autoridades según los acuerdos políticos que en ese momento se reclamaban. Entonces, Contralor, la fiscal general de la Nación, que es la encargada de todos los casos de judicialización de la política, los vocales actuales del órgano electoral, todos ellos son puestos justamente por este engranaje y esta alianza política. Eso es lo grave, porque sobre todo, y vísperas a un proceso electoral, después de lo que pasó en Bolivia, a nosotros nos queda mucho recelo también de qué es lo que va a pasar en el Ecuador, porque sin duda alguna quienes están ahí representan a las élites económicas que en este momento están gobernando el Ecuador y obviamente no van a ceder una ganancia electoral. Y ahí es la posibilidad no solo de fraude, sino de un golpe militar como es el que vimos en Bolivia en contra del presidente Evo Morales, además auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y que dio paso al gobierno de facto de Áñez. Entonces, ¿qué es lo que ahora estamos batallando, digamos, en el país? Primero, nuestro objetivo de romper esa judicialización a Rafael Correa, en este caso que es denominado caso Sobornos, así se lo denominó, así le puso el nombre la fiscal general de la Nación, el caso Sobornos, es un caso donde supuestamente se le acusa a Rafael Correa de ser el jefe de una organización ilícita, pero es de Ripley. La expresión que usa la fiscal para sostener esto es que Rafael Correa tuvo un influjo psíquico sobre su equipo para poder hacer todo el armataje en los que ellos supuestamente evidencian coimas o aportes de empresas privadas a campañas electorales y sostenimiento electoral por influjo psíquico. De tal manera que eso es lo que está en este momento dentro del caso judicial. Pero además aparece ahí una libreta que acá se le puso como apodo la libreta de Hello Kitty, que prácticamente es la libreta que sacaron en contra de Cristina. En Argentina es exactamente lo mismo. Una supuesta libreta escrita a mano de una ex asesora del presidente Rafael Correa, que ni siquiera trabajaba en Carondelet, sino en una oficina aledaña porque no tenía relación en los temas inherentes a los que trataba el compañero Rafael Correa, y lo escribe en media hora de un viaje en avión de Quito a Guayaquil. Escribe supuestamente una lista de supuestos aportantes y de quienes recibieron esos aportes y esos dineros, y supuestamente esa lista o esa libreta ha sido la mayor prueba de todo el caso. No han querido que esa libreta pase por comprobación de letra ni de veracidad de la escritura, absolutamente nada, sino simplemente la han tomado como si esa fuera la verdad absoluta de este caso, y eso les ha servido en efecto para tener esta primera sentencia y los 25 años de prohibición de participación política. En general, esta sentencia lo que nos ha ayudado a nosotros, no solamente desde el equipo jurídico, sino desde el equipo político de Rafael Correa, es socializarla a nivel nacional y a nivel internacional para que se demuestre lo absurdo de la persecución que están viviendo nuestros líderes progresistas de la región y sobre todo cuánto esto afecta a las democracias de nuestros países, mucho más en un país como el Ecuador, que en este momento, profundizado por la pandemia, la crisis económica y la falta de gobernabilidad realmente está volviendo una situación insostenible. Tal cual, como vos mencionabas, acá fue la causa de los cuadernos, que era igual que era en realidad una fotocopia de un cuaderno, y también a Cristina, bueno, Néstor Kirchner falleció, pero se lo juzgó como presidentes de una asociación ilícita también. Exactamente. Algo bastante Además ridículo. metiéndose con los hijos y con todo lo que eso tiene que ver, ¿no? Que fue así desastroso. Exactamente. En octubre del año pasado, el gobierno de Lenín Moreno, tras varias medidas impopulares, desató una crisis, una respuesta popular muy fuerte. Entre esas medidas destacaba la quita al subsidio al combustible,
Bueno, eso obviamente desató una ola de represión, y allí, ahora me dirás, pero entiendo que fue cuando pediste asilo en México por el constante hostigamiento del oficialismo, y me parece que es muy importante que nos cuentes cómo fue y cuál es tu situación actual. Sí, en efecto, la política de cumplimiento, digamos, del recetario del Fondo Monetario Internacional ha traído una crisis muy profunda, sobre todo por despidos masivos en el sector público, con rebote en el sector privado. La falta de inversión pública, además, ha bajado muchísimo el tema de crecimiento económico y aparte de eso, o una de las acciones delimitantes para el acuerdo con el FMI era justamente el retiro absoluto o totales de los subsidios a los combustibles. Eso en octubre, en efecto, empezó por una movilización y paralización del sector de los transportistas, que luego se convirtió en una movilización de estudiantes, de grupos feministas y sobre todo de una parte del movimiento indígena. Y en ese sentido fueron días de paro donde el gobierno, que no pudo sostener justamente una política inicial, decretó estado de excepción y toque de queda. En medio de ese toque de queda, yo que venía alertando ya mes y medio de seguimiento extrajudicial, porque en este caso era quien enfrentaba junto con Ricardo Patiño y otros compañeros que también se encuentran no solamente exiliados, sino otros cumpliendo medidas sustitutivas a la prisión de la libertad por el tema de octubre. Fuimos justamente los que denunciamos todas estas irregularidades del gobierno del presidente Moreno y por lo cual nosotros manteníamos seguimientos extrajudiciales y un amedrentamiento permanente, no solamente hacia nosotros, porque como yo digo, nosotros elegimos la política y por lo tanto sabemos también que en un momento determinado esto te llega a exponer en esa manera al ser oposición al régimen. Pero ya cuando se meten con tu familia, especialmente con tus hijos, yo tengo 2 hijos menores de edad que también tenían seguimiento, era algo absurdo realmente, ya se complicaron muchísimo las cosas y en octubre a mí me acusaron de incitación justamente por convocar o por pedir que se convoque una sesión de la Asamblea Nacional para poder detener lo que arrancaba y lo que hubiera podido evitar que hasta hoy no se den explicaciones de por qué hubo 11 muertos en octubre y cientos de personas heridas por la brutal represión policial que hubo en los hechos de octubre. Yo tengo un proceso por incitación y otros compañeros por rebelión y fue en ese marco pues que pedí protección al gobierno de México y llegué acá a México el 9 de enero de este año en condición de asilada política y esa es la condición que tengo en este momento. Volviendo a la actualidad, ayer renunció el tercer vicepresidente que tuvo en 3 años este gobierno en Ecuador. Hace poquito tiempo había renunciado una ministra de Salud en medio de la crisis sanitaria por el mal manejo frente al coronavirus. Miles de muertes en Ecuador, bueno, imágenes terribles como las que nos dejó en Guayaquil, por ejemplo, que se estaban cavando fosas comunes, algo realmente trágico. Y en el medio de todo esto, el presidente Lenín Moreno hizo un balance de sus 3 años de gestión, en donde, como ya nos tiene acostumbrados, no se hacía cargo de nada, echaba las culpas de todo al correísmo, y además, lejos de anunciar medidas en favor del pueblo en medio de esta crisis, se anunciaron recortes, despidos, y en esto quería ahondar sobre todo en la quita del subsidio al combustible, que es esta medida que no habían podido llevar adelante previamente. Capaz ahora lo que vos podés hacer es hacer desde tu lado un balance de gestión y en particular respecto a este último sentido. Mira, lo que ha pasado en estos últimos días es la muestra de la inestabilidad de 3 años. Es decir, un gabinete bastante mediocre, muy inepto, y no lo decimos simplemente visto desde la óptica de la oposición, sino realmente ya desde la manera en la que el Ecuador ha ido perjudicándose y ha ido decreciendo en su situación no solo económica, sino social. ¿Qué ha traído todas estas políticas entregadas a la agenda del Fondo Monetario Internacional, a las élites económicas, a las condonaciones de deudas de los más ricos del país, frente a la quitada de subsidios, a los despidos masivos, a la elevación de servicios básicos? Es decir, para no caer mucho en detalle,
pongo el ejemplo de que era un Macri en Argentina, es justamente el Ecuador de Moreno. Las mismas políticas, el mismo formato, la misma secuela social y el paso de su gobierno. Por lo tanto, empieza la pandemia. La pandemia nos coge con un sistema de salud absolutamente debilitado. Moreno, tanto en el año 2018 como 2019, había hecho recortes muy fuertes al área de salud y de educación, sin decir que al inicio de la pandemia despidieron a más de 400 médicos del sistema de salud formal. Y todo esto prácticamente lo que conllevó fue que no haya una política de enfrentar la pandemia. Por lo tanto, nosotros de inicio y de arranque, cuando llegó justamente el tema del virus al Ecuador, prácticamente se convirtió en un tema bastante doloroso y, como bien lo mencionabas tú, de imágenes terribles de personas que fallecían en las calles, que demoraban 2, 3, 4 días en los cuerpos ser retirados. Hasta el día de hoy tenemos denuncias de familiares que no han encontrado el cuerpo de sus familiares fallecidos por COVID. Es decir, es una situación social provocada por la crisis sanitaria dolorosísima, de las que, por supuesto, el gobierno se ha lavado las manos y ha preferido generar otras cortinas de humo alrededor de esto, como fue justamente sacar la sentencia contra Correa en plena pandemia. O como es, por ejemplo, pagar deuda externa, más de 1.300 millones de dólares se pagaron en abril, en plena pandemia, a los tenedores de bonos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, todo esto ha ido agravando mucho la situación interna en el país. Lenín Moreno es un presidente que tiene menos del 10% de credibilidad y aceptación. Todos me preguntan por qué se sostiene, tiene tan poco credibilidad. Y es porque tiene la élite económica, los medios de comunicación y el Departamento de Estados de Estados Unidos sosteniendo justamente al gobierno del presidente Moreno, que les ha sido muy útil para todas sus prioridades dentro del país. En medio de esto, decir que todo ese tiempo del mayor pico de pandemia en el Ecuador y especialmente en Guayaquil, quien lideró el Comité de Operaciones Emergentes en el Ecuador, el COE, fue el vicepresidente Otto Sonel-Hosna. Y una vez que vio que los temas se le estaban saliendo de las manos y que eso podía afectar su imagen, que le había empezado a gestar desde su cargo de vicepresidente de la República, decidió dar un paso al costado del COE y prácticamente de un par de meses después decide renunciar en plena situación de crisis y conmoción social en el Ecuador. Por lo tanto, él no es que renuncia, él simplemente cambia de espacio después de haber utilizado el espacio de la vicepresidencia, los fondos públicos que eso generan, para lanzarse y darse a conocer a nivel nacional, porque es una persona que viene desde los sectores, viene desde el ámbito del periodismo y de los sectores monopólicos de la comunicación. Por eso no nos sorprendamos que ya en Ecuador empiezan todo un framing mediático de apoyo a Otto Sonel-Hosna como candidato presidencial. Viene de esos sectores de la corporación mediática y viene de las élites económicas. Y le está respaldando un ala muy fuerte del Partido Social Cristiano, liderado por Jaime Nebot, que es justamente el área de la derecha más fuerte del Ecuador. Sin dejar como detalle que justamente en abril de este año estuvo en Ecuador el asesor español político del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, asesorando justamente las acciones del vicepresidente Otto Sonel-Hosna. Todo eso ya nos da un panorama y una idea de dónde viene este vicepresidente y hacia dónde va como precandidato presidencial y cuáles son sus intenciones. Entonces ahora él se desmarca para tomar vuelo en su candidatura en una situación muy compleja del país, en una situación donde además él carga haber sido corresponsable de la gestión del presidente Moreno y de todo lo que eso ha significado para el país. Hoy mismo, de 17 millones de habitantes que somos, 4 millones están viviendo con menos de $2 diarios, lo cual hay un retroceso muy fuerte en el tema de clase media, aumento de la pobreza, lo que también se ha promovido a través de la alta cifra de desempleo y el decrecimiento, según los indicadores de la CEPAL. Vamos a ser uno de los países más golpeados económicamente. Ahora ya tenemos 8% de decrecimiento y vamos a cerrar este año con el 12% de decrecimiento, lo cual se convierte en la peor crisis económica que ha enfrentado el Ecuador. Si querés cerrar con alguna conclusión, dar alguna reflexión.
Bueno, sí, decirles que aunque nos digan que no hay alternativas, pues demostramos siempre que hay alternativas. Para nosotros, la ganancia de Alberto y Cristina en Argentina, como de Andrés Manuel en México, significa una esperanza de recomposición de un polo progresista. Ahora, desde el Grupo de Puebla, que estamos justamente cumpliendo un año en esta semana, estamos promoviendo no solamente muchos debates sobre nuestras realidades, sino propuestas que puedan ser aplicadas justamente para volver la esperanza a nuestra gente. Hoy hemos hecho el lanzamiento en el Ecuador de un frente de organizaciones sociales y políticas frente a las elecciones del 2021, el Frente de la Esperanza, siguiendo justamente ese ejemplo de unidad que nos dio Argentina para vencer al neoliberalismo, y esperamos realmente tener condiciones diferentes el próximo año. Se nos vienen unas elecciones presidenciales y parlamentarias muy complejas, no solamente, no es cualquier elección, ahora estamos disputándonos entre lo más feroz de la derecha fascista, que sigue la línea de Bolsonaro, de Piñera, de Duque, de Áñez, o realmente restituir los estados en democracia. Así que esperamos pues seguir en contacto con ustedes. Gracias por el espacio y un abrazo muy fuerte, que resista Argentina, que resista Ecuador, que resistan nuestros pueblos para realmente buscar la libertad y los derechos humanos. Gracias a Barricada TV. Muchas gracias a vos, Gabriela, por esta oportunidad. Era Gabriela Rivadeneira, asambleísta ecuatoriana, exiliada en México por la persecución del gobierno de Lenín Moreno.